Abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 42 y le vamos a dar lectura a sus primeros 5 versículos. Amén. Aleluya. Salmo 42 del 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Este salmo se titula Mi alma tiene sed de Dios. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Toma su asiento, hermano. Bueno, aquí David, o el salmista, inicia hablándonos de un animalito, los ciervos que braman por las corrientes de las aguas. Y bueno, había un estudio sobre los ciervos y dicen que quizá en el original aquí no dice ciervo, sino cierva, porque la cierva, la hembra, es la que experimenta más fuerte la sed. Y imagínese usted a un ciervo o una cierva debilitada por una larga sequía, suspirando desfallecida en busca de manantiales de agua. O también podemos imaginar a un ciervo perseguido por los cazadores, desesperado, ansioso. Y claro que cuando corremos da sed. Pues así nos sale el salmista de un ciervo que está bramando por las corrientes de las aguas. Así también, hermanos, nuestra alma, cuando está perseguida y abatida, debemos de anhelar la presencia de nuestro Dios. Desesperadamente tenemos que buscar a nuestro Dios cuando estamos pasando por tribulación, por angustia. Y aunque no estemos pasando, hermanos, tenemos que experimentar siempre esta sed de nuestro Dios, ese anhelo por tener comunión con Él, ese anhelo por alabarle, ese anhelo por escuchar su palabra, por tener comunión con Él a través de la oración. Tenemos que experimentarlo todos los días de nuestra vida. Leía yo que de este salmo, muchos creen que quizá David lo escribió cuando su hijo Absalón se puso contra él, estuvo en rebelión. Pero algunos otros también creen que este salmo habla de el cristiano cuando está recordando su primer amor. Y está quizá triste porque dice: anhelo al Señor y ya no es como antes, yo lo buscaba, ya no es como antes, pasaba horas hablando con nuestro Dios. Y yo le invito, hermano, a que en esta tarde meditemos en cómo está nuestra relación con Dios. Si realmente estamos así como el ciervo bramando, jadeando, deseando desesperadamente la presencia de nuestro Dios. Si no es así, hermanos, pidámosle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos ayude. Para el salmista, hermanos, la comunión con Dios era una necesidad vital para su alma. Para él era como si un viajero estuviera en el desierto y hubiera consumido ya la última gota de su botella de agua y de repente ya no tiene agua y se está deshidratando, y llega un punto en el que o toma agua o muere. En ese punto se sentía el salmista, donde forzosamente tenía que beber, porque si no bebía él sentía que desfallecía, sentía que su alma desfallecía por completo. Él sentía que necesitaba estar cerca de Dios. Su alma del salmista experimentaba una ansia insaciable de la presencia divina. Y yo te pregunto, hermano, ¿has experimentado esa sensación alguna vez? ¿Has experimentado esa ansiedad por estar en la presencia de Dios? Ese anhelo de estar
en comunión con Él? Si tu respuesta es sí, amado hermano, gracias a Dios. Pero si hace tiempo no tienes comunión con el Señor y ya no has sentido ese deseo de pasar tiempo con Él, pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de nosotros y que volvamos a ese primer amor. Cuando anhelamos a Dios y cuando el anhelar a Dios viene a ser para nosotros algo tan natural como lo es para un animal estar sediento, es señal de que nuestra alma va bien, que vamos bien, si tenemos hambre y sed de nuestro Dios. Y bueno, aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta palabra corrientes de las aguas se traduce como fuentes, se traduce también como la palabra manantiales. ¿Y quién es nuestro manantial? Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, es el manantial inagotable del cual brota todo aquello que refresca nuestra alma. Los torrentes, los riachuelos pueden llegar a secarse y pasa muy seguido, pero el manantial sigue fluyendo de forma continua, nunca para. Por eso, hermanos, el salmista nos anima a que para apagar nuestra sed acudamos directamente al manantial donde siempre seremos saciados y no padeceremos sed jamás. Dice la palabra de Dios en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo Jesús es nuestro manantial. Solo en Él vamos a ser saciados, hermanos, y tengamos cuidado de no ser como el pueblo de Israel, que dejó al Dios verdadero y se fue tras los ídolos. Y venía a mi mente hace un momento la palabra de Dios en Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel, hermanos, dejó a Jehová de los ejércitos, quien es la fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas del pueblo de Israel pudieron ser los ídolos. Y quizás nosotros podemos decir, yo no tengo ídolos, pero, hermano, muchas veces sí tenemos ídolos. Ídolo es todo aquello que ponemos antes de nuestro Dios. Puede ser la familia, el trabajo, incluso nuestros hijos, el dinero, cosas a las que les dedicamos mucho más tiempo, esfuerzo que a nuestro Dios. Y todo eso, hermanos, no nos va a llenar, son cisternas rotas que no retienen agua. Así el mundo también, decía un hermano, que todos nacemos con un hueco del tamaño de Dios, un hueco que solamente Dios puede llenar. Así las personas que no conocen a Cristo Jesús buscan llenar eso de tantas formas, con los vicios, con los bailes, con pasatiempos, muchísimas cosas, pero solamente Cristo Jesús es el manantial de vida eterna que va a saciar nuestros corazones, y Él es una fuente que salta para vida eterna. Continúa el salmista diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué bonito, porque aquí, como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. No está diciendo el salmista, mi alma tiene sed solamente del templo, sino mi alma tiene sed de Dios, de la comunión personal con nuestro Dios. Y solo las personas que han nacido de nuevo y las personas que son espirituales alcanzan a experimentar esta sed, la sed del Dios vivo. Qué bonito dice, mi alma tiene sed de Dios, y luego especifica, de esta característica, del Dios vivo. Él es nuestro Dios vivo, porque Él vive, hermanos, Él resucitó, y Él nos da a nosotros el agua viva. Por eso le anhelamos y buscamos con la mayor intensidad. Si anheláramos a un Dios muerto, sería una farsa arrastrarse tras una deidad detestable, pero el Dios vivo que vive para siempre es una fuente inagotable de luz verdadera, es un manantial de amor y de vida eterna. Es el deseo y debe ser el deseo supremo de nuestra alma. ¿Qué pues son el oro, los honores, el placer, sino ídolos muertos? Ojalá nunca lleguemos a anhelarlos más que a nuestro Dios.
Y dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo, escucha hermano, cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista se hacía esta pregunta. Y el que ama a Dios, hermanos, quiero decirle que también ama la casa de Dios. El que ama a Dios ama también los cultos, las reuniones donde el nombre de nuestro Dios es alabado, es adorado, donde su palabra es predicada. David, hermanos, pasaba más tiempo en la casa de Dios que en el palacio. No se conformaba con el culto privado, no decía como muchos dicen en la actualidad, no, yo hago mi devocional en mi casa y no tengo que congregarme, no. David anhelaba estar, en este caso, en el tabernáculo, sino todo lo contrario, jamás se olvidaba del lugar donde se reunían los santos. Fijémonos bien, hermanos, cómo se pregunta sobre cuándo podrá unirse de nuevo a la congregación. En este salmo vamos a ver cómo David repite y reitera ese deseo. Él anhelaba y suspiraba por su Dios. Ojalá nosotros también pensáramos así como David, que el presentarnos delante de Dios los días de culto sea para nosotros un deleite, que anhelemos que llegue el jueves, el domingo, que digamos, ya quiero presentarme delante de Dios, porque eso venimos a presentarnos delante de Dios. Y por eso, bueno, yo ahorita viene a mi mente, ¿no?, lo que nos decía el hermano David ahora en la junta de los músicos sobre cómo tenemos que venir vestidos pues de manera formal, ¿verdad? No venimos informales, porque venimos a presentarnos delante de ¿quién? De Dios, de Dios. ¿Y cómo es que le alabamos? Pues de manera reverente, porque estamos delante del Dios que es 3 veces santo. Entonces, hermanos, así como David anhelaba estar delante de la presencia de Dios, así también tenemos que anhelar nosotros esos días de culto, que sí es cierto, también en la casa es una bendición leer nuestra Biblia, orar, pero hacerlo, como dice la Escritura, juntos y en armonía, es un momento muy hermoso, es un momento muy especial donde también el Señor nos llena de su presencia. Pero, hermanos, tristemente, ¿qué creen? Que muchos asisten al culto únicamente para que los vea el pastor, o únicamente para que los vean los demás hermanos. Acuérdese, hermano, que cuando venimos al templo, a los cultos, venimos a presentarnos delante de Dios. Si llegamos temprano también es porque venimos a presentarnos delante de Dios, no porque quiero que me vea el hermano y quiero que me considere para otro ministerio o para que vean los hermanos que sí le echo ganas. No, venimos a presentarnos delante de Dios, y eso debe de llenar de alegría nuestros corazones, porque venimos a tener comunión con nuestro Dios, con el Dios vivo, con el Dios, hermanos, que aunque no le veamos, aunque estemos en este lugar sencillito, Dios está con nosotros. Podemos sentir su presencia. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con su iglesia, hermanos, y cada vez que vengamos pensemos eso. También, amados hermanos, les animo a que no pongamos cualquier pretexto para dejar de venir a la casa de nuestro Dios. Tristemente luego por una gripita decimos, hoy no voy porque me siento con gripa. Pero al trabajo vamos aunque estemos todos enfermos, porque si no nos descuentan ese día laboral. ¿Cuánto más hemos de esforzarnos para venir a la casa de nuestro Dios? Sigamos adelante, hermanos, pues Dios está con nosotros. Una traducción de esta frase, delante de Dios, sería: ¿cuándo me presentaré para contemplar el rostro de Dios? David deseaba ver a su Dios y a su vez deseaba ser visto por Él. Qué bendición saber que nosotros venimos a contemplarle a Él, pero Él también está viendo tu esfuerzo, hermano. Él está viendo cómo le alabas, Él está viendo cómo te esfuerzas por llegar temprano, cómo le adoras con tu instrumento, cómo te preparas para quizá dirigir una alabanza, para dar un tema, incluso para barrer. El Señor ve todas esas cosas. Decía el canto que entonaba mi hermana: yo sé que tras ellas, tras las estrellas, tengo a mi Padre amoroso que vela por mí. Nuestro Dios está en los cielos, pero también está aquí con nosotros, hermanos, y esos días de culto venimos a presentarnos delante de Él. Dice el versículo número 3:
fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí, hermanos, David sentía una amargura, una tristeza muy fuerte porque se sentía separado del Señor. David constantemente derramaba sus lágrimas. David había perdido todo el apetito, no tenía el deseo de comer, no tenía interés por nada. Y además de todo eso, las personas le decían, ¿dónde está tu Dios, David? ¿Dónde está el Dios al que servías? ¿Dónde está tu Dios? Los pensamientos y estas intenciones de burla, hermanos, brotan de las mentes malvadas como algo natural. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pregunta cuando pasamos por necesidad? De personas malvadas que no conocen al Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es el que tanto sirves. ¿Dónde está tu Dios al que buscas? Quizá no nos lo dicen de manera directa, pero dicen, ¿no que tú buscas del Señor? ¿Para qué tanto vas al templo? Mira cómo te va. Y eso que eres cristiano. Estas eran las burlas que recibía David cuando pasaba por estos momentos. Y de esto aprendemos, hermanos, que las intenciones de los hombres malos son altamente venenosas y que su interés principal está en hundir al hombre piadoso. Quizás se podrían haber contentado con dejar a David abatido, verlo en su tristeza, en su soledad, pero no obstante también se empiezan a burlar de él. Y yo creo que el salmista sintió una tristeza muy profunda cuando vio que le empezaron a cuestionar la fidelidad de su Dios. Cuando le dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Se trata de un reproche muy común por parte de gente malvada cuando los creyentes pasan por tribulaciones, por penas y dificultades. La pregunta es, ¿de qué te sirve tu fe? ¿Acaso te ha servido toda tu entrega y tu fidelidad? ¿Dónde está tu Dios? Pero, ¿cuál es el propósito cuando nos hacen esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Lo que quiere el enemigo de nuestras almas, hermano, es que quitemos nuestra fe y nuestra confianza de Dios. Que empecemos a desconfiar, a dudar de que Dios está con nosotros. Esa es la idea que el diablo quiere meter. Y el diablo, hermanos, sabe que en tanto nos mantengamos cerca de Dios y en comunión con Él, todo esfuerzo para desequilibrarnos es en vano. Por eso el enemigo trata de romper esa comunión generando desconfianza. Imagínense si lo intentó con Cristo Jesús en la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo empieza esta frase? Si eres hijo de Dios. Así también para nosotros, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? Eso es lo que quiere el enemigo, que desconfiemos del Señor. Y somos tan débiles, hermanos, que tristemente muchas veces hemos desconfiado de Dios. Llegamos a caer en desesperación, en tristeza, en ansiedad. Y cuestionamos tanto, nos quejamos tanto, que se nos olvida, hermanos, que nuestro Dios es soberano y que nuestra vida le pertenece, que nuestra vida está en las manos de un Dios vivo y todopoderoso. No tenemos que olvidar eso, hermanos. El objetivo del diablo es ese, hacernos pensar que Dios ya nos dejó, que Dios nos abandonó, que Dios no nos corresponde. Y bueno, vemos como el salmista dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Veamos hasta dónde llega la profundidad y la intensidad del dolor del salmista al verse apartado y privado del santuario. Vemos que él escribió muchas oraciones fervientes y llegó a escribir, por ejemplo, el Salmo 27, versículos del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué hacemos cuando venimos a la casa de Dios? Contemplamos la hermosura de Jehová. Y cuán hermoso, cuán precioso, perfecto, majestuoso es nuestro Dios, hermanos. El salmista escribió y también el Salmo 43, del 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Vemos que él tenía ese anhelo, ese deseo por estar en la casa de nuestro Dios. Para él, el estar en la casa de Dios era lo fundamental, era lo básico, lo principal, era la cosa que más anhelaba y suplicaba e imploraba a nuestro Dios. Qué bendición tenemos de poder congregarnos. Yo me acuerdo cuando pasamos por pandemia, qué triste fue dejar de congregarnos, ¿verdad? Y aún recuerdo ese primer culto después de pandemia. Ay, qué bendición fue pasar al altar y doblar ahí nuestras rodillas en la casa de nuestro Dios. Y venía en mi mente el salmo que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún fervientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No necesitamos otra pandemia, hermanos, para anhelar estar en la casa de nuestro Dios. Tenemos que anhelar el venir a presentarnos delante de Él. Dice el versículo número 5 de este Salmo 42. Y es la respuesta al versículo 3, donde veíamos cómo la gente se puede burlar de nosotros y nosotros tristemente podemos llegar a dudar de nuestro Dios. Pero cuando sienta que usted está dudando de nuestro Señor, recuerda este versículo, hermano. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Analicemos, hermanos, cuál es la parte o cuál es el papel de las aflicciones en los hijos de Dios. El salmista se hace esta pregunta, y usted hágase esta pregunta cuando está pasando por tribulación, cuando se siente abatido, desesperado. Pregúntele a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Hay que hacernos esa pregunta. Y yo traigo otras preguntas aquí que tenemos que hacernos. ¿Acaso, y póngale nombre a la aflicción por la cual usted está pasando, ¿acaso tal aflicción no vino con el previo conocimiento y consentimiento de Dios? Las tribulaciones que pasamos, Dios las conoce y Dios las permite. Si somos sus hijos, dependemos de Él, y lo que está pasando, Él lo permitió. Así sea algo terrible que no quisiéramos que nos pasara, pero recuerde esto, hermano, Dios lo permitió. Y siendo así, hermano, si Dios lo permitió, Él lo conoce, ¿por qué te inquietas y por qué te preocupas? El Padre la hubiera evitado o detenido de inmediato de haber considerado que no era lo mejor para ti. Él es nuestro Padre amoroso y perfecto. Si no fuera lo mejor para ti esa tribulación por la que estás pasando, Él no hubiera permitido que pasara. Pero si Él está permitiendo que pasara, entonces tenemos que aceptar que es la voluntad de nuestro Padre Celestial que sufras de manera circunstancial, por un tiempo. Bueno, antes de seguir con estas preguntas, aclaro, eso sí no es consecuencia del pecado, porque a veces también podemos estar atravesando situaciones difíciles que son consecuencia de nuestro pecado. Pero si no es consecuencia del pecado, entonces
Dios sabe por qué le está permitiendo. Y si es la voluntad de nuestro Padre que suframos, ¿vamos a permitir que nuestro carácter y personalidad se rebele contra la voluntad de nuestro Padre? Si nos quejamos, si estamos refunfuñando, ¿estamos en contra de la voluntad de nuestro Dios? Hay cosas que el Señor va a permitir en nuestras vidas y es también para un crecimiento espiritual. Es también para aprender a depender más de Él, para que le busquemos más, para que le conozcamos más. Y qué bendición es conocerle más, hermano, aunque yo sé que no quisiéramos pasar por situaciones complicadas, pero bueno, viene a mi mente, nosotros vemos todo de manera tan limitada, nosotros vemos solamente el problema, la situación por la que estamos pasando, pero nuestro Dios ve el panorama completo, Él ve cuál va a ser el resultado de esa prueba por la cual estamos pasando. ¿Y cuántas veces hemos llorado y hemos pasado por tantas situaciones? Pero tiempo después vemos un resultado y decimos, gracias Señor, porque si no, yo no te hubiera conocido más, porque si no, yo no estaría en este lugar. El Señor sabe por qué permite todas estas cosas. Otra pregunta, hermano. ¿No es todo lo que te sucede una demostración de su infinita sabiduría? Dice también la palabra de Dios, recordando, hermanos, que nuestro Dios es infinitamente sabio. Nuestra mente es limitada y finita, pero la sabiduría de nuestro Dios es grande. Escuchen lo que dice Romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. A nuestro Dios, hermanos, nadie le aconsejó. La sabiduría de nuestro Dios es infinita y jamás vamos a alcanzar a entender la mente de nuestro Señor. Lo que sí tenemos que hacer es aceptar su voluntad. ¿Acaso tu sufrimiento? Esta es otra pregunta muy interesante y tenemos que hacérnosla seguido, hermanos. ¿Acaso tu sufrimiento excede al que han padecido otros cristianos a lo largo de la historia? ¿O al que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo? Nadie de nosotros ha sufrido más de lo que ha sufrido Cristo Jesús. No hemos sufrido ni un poquito de lo que sufrieron los primeros cristianos. Nosotros hemos sufrido muchísimo menos. Yo creo que ni un 1% hemos sufrido de lo que padecieron los primeros cristianos, de lo que padeció Cristo Jesús. Y si no hemos sufrido tanto, hermano, ¿crees que tenemos razón para quejarnos? No deberíamos quejarnos. Siendo así, la pregunta es, ¿por qué te abates? El objetivo y propósito de todo esto es purificarte. El propósito de las aflicciones en nuestra vida es que crezcamos en santidad. Es que seamos más semejantes a Cristo Jesús, nuestro divino Maestro. ¿No crees que vale la pena, hermano, sufrir? Y de no haber sido por esos males que padeces, ¿no crees que quizá estarías apartado del buen camino? Quienes pasamos por enfermedades, quizás si gozáramos de una salud perfecta, nos apartaríamos del Señor. El Señor sabe el porqué de todas las cosas y démosle gracias también por esos sufrimientos en los que volvemos a su camino. Dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En vez de abatirte, mejor medita en las razones, en el propósito que Dios tiene con ese abatimiento que está permitiendo en tu vida. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y vienen a mi mente varios personajes y aquí los apunté, hermanos. Cuando Jonás estaba en el fondo del mar, ¿quién hubiera predicho que acabaría predicando en Nínive? ¿O quién hubiera imaginado que cuando Nabucodonosor se hallaba como una bestia, volvería a reinar en Babilonia?
O que de José, después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, años después iban a venir a pedirle ayuda a él. O Job, que se rascaba sus llagas con una teja, con ganados sustraídos, con sus hijos muertos, y volvería a ser mucho más rico de lo que antes fue. Así son los actos misericordiosos de nuestro Dios, que hacen que digamos, como dijo María después de que atravesaron el mar, el pueblo de Israel y Moisés: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Así, hermano, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas, porque Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y si no lo hemos de ver aquí, quizá vamos a morir con una enfermedad, pero algún día estaremos allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y mientras atravesamos estas circunstancias, hermano, hagamos como dice el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El principal motivo que tenemos para alabar a nuestro Dios es que Él nos salvó, que ya no vamos a ir al infierno, que ya no somos hijos de ira y tenemos la entrada a la vida eterna por la obra de un justo y perfecto nuestro Señor Jesucristo. Y podremos estar atravesando cualquier necesidad, pero si somos salvos, es motivo suficiente para alabarle. Tenemos la salvación, hermano. No tienes quizás salud, buena economía, problemas, pero eres salvo, eres hijo de Dios. Aleluya. Por eso hemos de alabarle a nuestra salvación mía y Dios mío. Y un ejemplo muy claro, hermano, de cuando alguien está siendo abatido y quizá turbado, pero vemos cómo esperó en Dios y le alabó a pesar de las circunstancias, es el ejemplo de Job. Y quiero leer este pasaje para terminar. Dice Job 1, desde el 18 hasta el 21. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así, hermano, cuando estés en tribulación, alabes con más fuerza a nuestro Dios, porque Él es digno, amados hermanos. Y llévese en su mente este hermoso salmo que tenemos que anhelar, tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios, que tenemos que tener esa sed por el único Dios vivo, que es una bendición venir a los cultos a presentarnos delante de nuestro Dios, y que cuando estamos pasando por tribulación tenemos que recordar que Dios lo permitió para un beneficio para nosotros que somos sus hijos. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos, Señor, que nuestra alma te anhele, Señor, así como el ciervo, Señor, brama por las corrientes de las aguas. Que así nuestra alma, Señor, anhele tu presencia. Que deseemos, Señor, estar delante de ti, bendito Dios. Que anhelemos, Señor, el venir a tus atrios, Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, Señor. Recuérdanos, Señor, que los jueves y domingos, Señor, cada día de culto venimos a presentarnos delante de ti, el Dios vivo y verdadero, el Dios que vive y reina para siempre, Señor. Estamos delante de ti, bendito Dios. Qué bendición, Señor, ver a los hermanos, pero tú estás aquí, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Y si alguno de mis hermanos, bendito Dios, viene con un alma abatida, con un alma triste, Señor, viene afligido, Señor, te ruego que vengas a poner paz en su corazón, bendito Dios. Que le recuerdes, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor.
Nuestra vida te pertenece, Señor. Todo lo que tú permites, bendito Dios, tiene un propósito en nuestras vidas, Señor. Cumple, por favor, tu propósito en nosotros, Señor. Sigue tratando con nosotros, bendito Dios. Síguenos moldeando, Señor, conforme es tu voluntad, Señor. Que crezcamos, bendito Dios, en conocimiento de ti, Señor. Y no solo en conocimiento, Señor, sino que también cada vez seamos más semejantes a Cristo Jesús, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos preocupado de más, Señor. Perdónanos si hemos llegado a desconfiar de ti, Señor. Perdónanos, bendito Dios, cuando en el momento de aflicción, Señor, nuestra humanidad nos gana, Señor, y estamos muy ansiosos, muy preocupados, Señor. Perdónanos, bendito Dios, cuando tratamos de resolver, Señor, con nuestras fuerzas en lugar de ir a ti, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, cuando estamos atribulados, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, Dios Todopoderoso, te lo suplico, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en tu presencia, Señor. Así como David, Señor, anhelaba estar en tu casa, Señor, que así también nosotros anhelemos venir, Señor, a buscar tu rostro, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor, donde anhelábamos tu bendita presencia, Señor. Que así sea todos los días de nuestra vida, Señor. Que recordemos, bendito Dios, que solamente en ti, Señor, hallamos ese manantial eterno, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él nos sacia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, a no cavar cisternas rotas que no retienen agua, Señor. Que tú seas, bendito Dios, el único que sacie nuestra sed, Señor. Que no tengamos ídolos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si hemos ido tras los ídolos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has sido esa fuente que ha saciado nuestras vidas, Señor. En ti, Señor, estamos completos, bendito Dios. En Cristo Jesús estamos completos por su obra en la cruz, Señor. Gloria sea tu nombre para siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, y que lo que el salmista expresaba en este salmo, el anhelo y deseo por el Señor y por todo lo que tiene que ver con Él, sea el anhelo de nuestros corazones, y el único que puede saciar esa sed, hermanos, como hemos visto en esta tarde, es nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, hay que este salmo, hermanos, quede presente en cada uno de nosotros y podamos crecer en lo que encontramos y en lo que hemos sido enseñados en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios por el culto, hermanos, y después vamos a leer el Salmo 23. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado, por el momento de